Bienvenido a esta guiatura al cementerio de Coronel. En este recorrido aprenderemos acerca de esta comuna, la cual se caracteriza por el tema minero, sus tragedias y los personajes que aportaron. Este cementerio nace a partir de los primeros asentamientos españoles que se hicieron con los fuertes de Lota y Colcura. Este último contaba con una capilla y un cementerio colindante. Posteriormente a esta capilla se crea la iglesia de San Pedro en Coronel en el año 1665. Los primeros cementerios eran parroquiales y se ubicaban en cada poblado, aunque no manejamos la fecha exacta. Estos camposantos eran de administración de la iglesia y funcionaron de esta manera hasta el año 1883 y 1885, cuando se crean las leyes laicas que permitió enterrar en los cementerios que pasan a ser municipales personas de todos los credos religiosos, que antes no era posible, solamente se podían enterrar quienes tenían la religión católica. Algunas de las características de los cementerios parroquiales durante la colonia. Estos funcionaban con 4 criterios para acoger a los muertos que estaban en estos camposantos. La primera es que si era cristiano, sus restos deberían estar junto a la iglesia. La segunda era porque cuando los parientes de los difuntos venían a ver a sus familiares fallecidos, se acordaban de Dios y pasaban a la iglesia. El tercer criterio de estos cementerios parroquiales, coloniales, era que los muertos, ¿cierto?, que estaban en este cementerio estaban cerca de los santos y los ángeles, lo que hacía que tuvieran protección. Y el cuarto criterio era que en estos camposantos no entraba el diablo como lo hacían los cementerios que no eran católicos en aquella época. Así le damos la bienvenida a esta guiatura. No hemos elegido todos los hitos y toda la historia, pero sí hemos querido hacer a través de esta guiatura rescatar algunos hechos y personajes para hablar un poco acerca de nuestra historia, la historia de Coronel a través de su cementerio municipal. Nos encontramos en las tumbas más antiguas del cementerio de Coronel. Tenemos a James y Mary Prince, corresponden a 2 hermanos fallecidos en el barrio Maule de esta comuna. Las características de esta tumba es de ladrillos pegados con cal y arena, con una cubierta de concreto, un cerco perimetral de fierro fundido y 3 letras que corresponden al nombre de la familia, letras muy características de las familias de buena situación que usaban estas letras como heráldica. Fallecidos el 6 de diciembre de 1882. Nos encontramos en otra tumba muy antigua del cementerio de Coronel, perteneciente a la familia Granfer. Jorge Gustavo Granfer fue propietario de terrenos en la comuna de Coronel. Se desempeñó como cónsul de Suecia y Noruega acá en Coronel. Hoy existe una población que lleva su nombre. En el periodo de 1894 ocupó el cargo del tercer alcalde de esta comuna. Continuando con las tumbas antiguas, nos encontramos con la de Remigio Castro, destacado vecino y funcionario de la municipalidad. Se desempeñó como secretario y posteriormente como regidor y alcalde. Tuvo una destacada participación en importantes instituciones comunales, en muchas de las cuales fue su fundador, las que permanecen hasta nuestros días, como la Sociedad de Socorros Mutuos 21 de Mayo, Asamblea Radical de Coronel y Club Social, Brigada de Boy Scout, que lleva su nombre, y otras de carácter benefactor. Falleció el 18 de enero de 1916, ejerciendo el cargo de alcalde de Coronel. Ahora conoceremos a un personaje llamado Sor María Hortensia Martínez, hija de la Congregación de la Divina Providencia. Ella fue superiora en el hospital de Chuaira. Se caracterizaba por la empatía que tenía con los mineros accidentados. A su funeral asistieron más de 4.000 personas, familias de mineros. En su lápida se puede leer: aquí descansan los restos de Sor María Hortensia Martínez, hermana de la Providencia y superiora que fue del hospital Chuaira. Murió el 17 de julio de 1937, a los 61 años de edad.
querida de los mineros, por su inmensa caridad, quiso esperar cerca de ellos la resurrección final. Rinden a su memoria este homenaje de gratitud la compañía y los obreros de Chuayer. Hoy en día hay una calle que lleva su nombre, Sor Hortensia, y también en la playa de Maule hay un sector llamado La Pozas de las Monjas, la cual hicieron los mineros para que Sor Hortensia y las monjas pudieran bañarse. Carlos Barriento fue un activo dirigente de la zona del carbón. Era dirigente de la FOCH, la Federación Obrera de Chile, y junto a Emilio Arcabaren organizaron a los trabajadores y a las mujeres para el tema de la defensa de los derechos laborales y también de bienestar social. Una de las huelgas más importantes fue la de 1920. Esta huelga logró las 8 horas de trabajo, el pago en dinero y eliminar las fichas, y también otros derechos sociales de bienestar social. En la novela Carbón de Diego Muñoz es uno de los personajes históricos responsables justamente de coordinar esta huelga y sumar a lota este movimiento de trabajadores que nace en Curanilahue. Carlos Barriento fue asesinado a los 28 años. Esto ocurrió afuera del sindicato que está ubicado en la colonia donde él estaba trabajando, y actualmente existe una calle llamada Carlos Barriento acá en el sector de Villamora. Nos encontramos con dos mausoleos, uno perteneciente a la Sociedad Femenina Carolina Chuayer, fundada el 24 de junio de 1928, la cual tenía como fin establecer entre sus asociadas el mutualismo, es decir, formar un fondo de ahorros para ayudas entre ellas. La Sociedad Carolina Chuayer se preocupaba por la educación de sus socias mediante la creación de biblioteca, talleres de costura y labores, economía doméstica, por nombrar algunas de las actividades que realizaban. Carolina Chuayer fue la última administradora que tuvo la carbonífera perteneciente a la familia. La Sociedad Adelaida Pradel de Rojas estuvo compuesta por mujeres de la Sociedad Coronelinas y atribuyeron este nombre en honor a la señora Adelaida y a su esposo, el empresario Jorge Rojas Miranda. También en el cementerio de Coronel encontramos personajes. Uno de ellos es Vallico, Óscar Barra Roa, un personaje popular urbano que se caracterizaba por el vozarrón con que ofertaba las papas y las verduras del día. Los vecinos comentan que los comerciantes se peleaban por sus servicios. Él tiene diversas frases, entre ellas grita más que Vallico. Era conocido como el parlante de Chuayer. Una de sus anécdotas, Lota perdía en Chuayer, dicen por 4-0. Y cuando todos los presentes ya estaban completamente decaídos y derrotados, grita a todo pulmón: ¡al empate, Chuayer! Frase que se ha hecho típica en el estadio con el correr de los tiempos. Fallece el 20 de noviembre de 1983. Sebastián Acevedo Becerra fue un trabajador coronelino que durante la dictadura militar los hijos fueron detenidos por la CNI, y a raíz de ese hecho toma la decisión de inmolarse para tener una respuesta a la búsqueda que hizo él en distintos lugares y centros de detención. Esta medida la tomó por la detención de sus hijos Galo y María Candelaria Acevedo Sáez. Los diarios de la época publicaron el hecho. Sebastián Acevedo fue trasladado al hospital regional para salvar su vida, pero las quemaduras eran graves. El médico que le tocó hacer la autopsia colocó en su certificado de defunción: muerte por inmolación.
El gesto tuvo consecuencias para el médico, pero permitió poner un antecedente clave. Los hijos fueron liberados para el funeral de su padre. Sin embargo, nunca dejaron de ser vigilados por la CNI. Este acto de Sebastián Acevedo permitió la creación de un grupo para la defensa de los derechos humanos que se llamó Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo. Nos encontramos en la tumba de Rosa Medel Aguilera. En la primera década del siglo XX, la bahía de Coronel se encontraba con diversas embarcaciones de distintas nacionalidades, entre ellas un barco japonés, el cual estaba esperando ser abastecido. Mientras los marineros esperaban, decidieron dar una vuelta por el borde costero, pero al regreso se levantó un fuerte viento huracanado que hizo que el bote se diera vuelta. Los vecinos se inquietaron mucho, todos en la playa se alborotaron. Sin embargo, Rosa, con tan solo 15 años, nadó hacia donde estaban los marineros y los rescató uno por uno. Entre las historias que se cuentan, se dice que un marinero japonés le ofreció matrimonio, pero ella se negó. Además, el gobierno chileno le regaló una bandera que ella conservó hasta el día de su muerte. También se dice que desde el consulado japonés se le envió un reloj de oro, pero el cual nunca llegó a sus manos. Hay un segundo hecho ocurrido en los años 40, con un hidroavión que se saltó de sus amarras. Rosa se vuelve a tirar al mar con las mismas condiciones de tormenta y logra amarrar el hidroavión a un barco. También se le dio el nombre de Rosa Tirafuerte y se compuso un bal llamado Rosa Marinera por el profesor José Hernández. Actualmente hay una escuela que lleva su nombre. El primer intento de crear una compañía de bomberos en Coronel fracasó, ya que todos querían ser directores y capitanes. Sin embargo, en 1904, un grupo de jóvenes, trabajadores, obreros y empleados lograron aunar criterios y formar la primera compañía de bomberos de hachas, ganchos y escalas, el cual tenía como lema trabajo y perseverancia. El acta de fundación contó con 45 socios y la sección preparatoria de esta estuvo compuesta por los señores Pedro Pascual González, Demetrio Elgueta, José Mesina, Luis Morales, Atanasio Muñoz, Alberto Rivera, José Wilkie, Alejandro Cartes, Samuel Alarcón, Celedonio Roa, Jorge Allen, Amador Montes, por nombrar algunos de ellos. Para la subvención de la compañía se acordó enviar una nota al diputado Malaquías Concha. En este lugar descansan solo algunos de los socios de la compañía. No es un problema de espacio, sino que la mayoría de los mártires y fallecidos se encuentran en los nichos familiares. El 30 de septiembre de 1994 ocurrió en Schwager una de las últimas explosiones de Gran Grisú que terminó con la vida de 21 mineros al interior del pique Arenas Blancas. La situación en el frente era bastante complicada. Estaban en una galería que no medía más allá de 60 centímetros y se ingresaba a ella por un túnel que tenía alrededor de 8 kilómetros de larga extensión bajo el mar. Este pique Arena Blanca tenía una profundidad de 990 metros y por la profundidad y extensión de esta mina se hacía muy difícil que llegara el aire y la ventilación hasta el punto de extracción del carbón. Y justamente se dice que esta fue la causa de la explosión. La empresa dueña de Schwager apagaba los motores de extracción del aire para ahorrar energía. Esto hizo que se acumulara el gas y como consecuencia se produjo esta explosión de gas Grisú, que como dijimos fue la última de las explosiones que hubo después del cierre de las minas de Schwager.
Dentro de las tragedias mineras hubieron otras importantes, por decirlo de alguna manera, que fue la del año 68, y una de las más graves fue del año 1939, donde murieron 37 mineros y alrededor de 22 mineros nunca fueron encontrados. Inclusive cuando hubo esta explosión se tuvieron que cerrar la galería para que el fuego no siguiera avanzando y terminara con la muerte de más mineros al interior de la mina. Norma Hidalgo fue alcaldesa de la comuna de Coronel entre los años 1970 y 1973. Fue elegido por voto popular y estuvo entre la más alta mayoría de elección. Además, ella fue profesora normalista y durante el golpe militar ella vivió su exilio en Alemania. Una mujer comprometida, se inicia desde muy pequeña en los pasos de la política porque su padre fue uno de los fundadores del Partido Comunista en Coronel. Tuvo una gran escuela en la familia sobre el tema social. Hija de José Miguel Hidalgo, tuvo la oportunidad de conocer de cerca una infinidad de dirigentes y trabajadores comunistas que llegaban a la casa para sus reuniones y formación política. En el municipio inició un programa dirigido a la juventud en particular, un trabajo de construcción de canchas de barrios. Se instalaron los primeros programas para las mujeres que le permitiera salir de sus casas para realizar talleres y trabajos que le permitieran obtener dinero para el hogar, incorporándose al mundo laboral. Se creó un programa de vivienda para resolver el tema de los allegados, pues los padres tenían que vivir con sus hijos y yernos, nietos y otros familiares. Fallece el 17 de diciembre del año 2018 a la edad de 75 años.